Continuamos con Voces Elegidas. Y la segunda voz elegida del día de hoy es un reconocido teatrista. Vemos su presentación. Nació en 1943 en la provincia de Jujuy. Completó sus estudios como artista plástico en la Escuela Figueroa Alcorta y la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Sus trabajos como escenógrafo, pero también como gestor de proyectos teatrales, le han dado trascendencia nacional e internacional. Hoy en Voces Elegidas conversaremos sobre Rafael Reyeros. Bueno, y para hablar de Rafael Reyeros nos acompaña Gabriela Macheret. Gabriela Macheret es actriz, es licenciada en teatro por la Universidad Nacional de Córdoba, es profesora en la Facultad de Derecho y en la de Ciencias Sociales, donde coordina un archivo virtual sobre Paco Jiménez. Y además es actriz concursada de la Comedia Cordobesa. Bienvenida, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. Bueno, si les parece, ahora vamos a compartir el fragmento de la entrevista que realizó Kuroki Murúa en el año 2004 a Reyeros en su propia casa. De esta forma vemos el fragmento. ¿Y el viaje a Venezuela cuándo se produce? Y eso se produce en los 80, concretamente 82-83, con la apertura de democracia. Nosotros proponemos al nuevo gobierno, que en ese momento iba a subir Angelos, etcétera, etcétera, de hacer el Festival Latinoamericano de Teatro. Habrá que hacer como una aclaración. Córdoba siempre fue, en su momento, a partir de los 60, un lugar de festivales. Acá se hicieron los festivales más importantes a nivel nacional de teatro. En el 60, que inclusive lo organizó Carlos Jiménez dentro del Teatro San Martín, o Riverindarte en ese momento, donde la escena nacional estaba presente en 2 oportunidades en Córdoba y se podía ver todo un panorama de nueva dramaturgia, de otra evolución del teatro nuestro. Saliendo de ese teatro comercial, entre comillas, que puede ser Luis Sandrini, a otra preocupación más política, más social, que quizás inicia con Cosa en adelante. Cuando se hace el proyecto para el Festival Latinoamericano de Teatro, en ese momento Carlos, que ya estaba en Venezuela, ya había hecho varias ediciones del Festival Internacional de Teatro de Caracas, prácticamente nos da toda la infraestructura de él para poder invitar grupos. Yo creo que eso fue uno de los hechos más importantes en el 83 en Córdoba y que inclusive tuvo trascendencia a nivel nacional, porque en una semana o 15 días tuvimos como una especie de oxígeno, que de todo el mundo apareció gente de teatro, directores, periodistas, y fue realmente un movimiento casi político, social, y la excusa era teatral. No obstante, los grupos que aparecieron en ese momento fueron de una importancia que después en Córdoba y en otros festivales se fue decantando. El caso es de la Fura del Baus, que era la primera vez que salía de España. Lo vi, yo me acuerdo, Claro. me acuerdo. Y después la Fura, inclusive, deja, ¿no es cierto?, su herencia ahora con el grupo La Guarda, la Organización Negra en Buenos Aires. O sea, yo creo que esos festivales en su primer momento dejaron huellas, dejaron discípulos, dejaron toda una infraestructura que después no se supo aprovechar. O sea, todo eso después se fue perdiendo ahora. Un poco ese balance uno lo que ve negativo, que es un poco lo que le pasó también en Caracas, porque nosotros siempre charlamos con Carlos, ¿cómo puede ser que después de 7 ediciones, 8 ediciones de festivales internacionales de teatro, no pase nada en el país? No queden grupos, no quede infraestructura. Sí. Bueno, este primer festival, el planteo nuestro era de que tenía que quedar infraestructura para teatro independiente en Córdoba. Y no solamente en la ciudad, sino en toda la provincia, que inclusive el festival se hizo, toda la provincia, y llegó hasta Salta, Tucumán, o sea, tuvo otra sede. Esa experiencia fue rica, y en el caso mío, volviendo a trabajar con Carlos Jiménez, me invita a trabajar con el Rajatabla en Venezuela.
Bien, Gabriela, ¿qué representa Rafael Reyeros en el ámbito del teatro de Córdoba? Bueno, yo creo que Rafael es un referente ineludible en el campo teatral en Córdoba, sobre todo en lo que tiene que ver en la cuestión técnica, escenográfica. Y es como una parte de la historia de la escena local viva, nada más digamos. Ni menos. Nada más y nada menos. Una historia que empieza allá por los 60 y hasta nuestros días. Y digo nuestros días porque sigue produciendo Rafael, sigue trabajando, sigue haciendo proyectos y demás. Pero bueno, además Rafael, digamos, hay que agradecerle varias cosas a él y a un grupo de gente que en determinados momentos de nuestra historia teatral se pusieron al hombro, por ejemplo, la visibilización de la escena local, no solo a nivel nacional, sino latinoamericano o en el mundo. Por ejemplo, estos festivales que él recuerda en los años 60, también lo condujeron a él, promovido por él, por Carlos Jiménez y un colectivo de artistas. Viajaron al Festival de Nancy, que era un festival muy importante, y ahí tuvo, digamos, nuestro teatro una proyección internacional muy importante, donde fue muy bien recibido, donde fue reconocido Rafael y otras personas más ganaron premios muy importantes. Como para hacer saltos y no extenderme tanto, por ejemplo, también fue clave su participación en el Teatro Goethe junto a Cheteca Bagliato durante los 70, o el propio Festival Latinoamericano del que él habla, que él ayudó a promover, donde hubo una puesta maravillosa con escenografía de él, que fue La Fuente Ovejuna, dirigida por Petraglia. Entonces, digo, Rafael siempre ha estado como contribuyendo a esa visibilización y esa expansión del teatro, y también porque, según mi criterio, él introdujo en la escena digamos, una perspectiva conceptual de la escenografía que no era esto que acompaña una obra, sino que él se involucraba en sus diseños de modo tal que él era parte, contribuía a la construcción poética de una obra, ¿no? Yo tuve la suerte de trabajar con él, por ejemplo, en una obra que se llamó Susanka en los años 80, una obra que dirigía Omar Resk, y recuerdo que la propuesta escenográfica de él, junto, por supuesto, con la que traía el director, pero fue clave, o sea, nos determinó a los actores y a las actrices, bueno, todo un modo de ser escénico, digamos, que sin esa propuesta, sin esos objetos, sin esa concepción de esa puesta no hubiera sido posible. Otra de las cosas que hay que agradecerles y reconocer, hablando de los años 80, esa era una época en la que la formación, sobre todo para quienes estaban interesados para los artistas en general, los artistas teatrales en general, pero sobre todo en las áreas técnicas, no estaba muy a mano. La Escuela de Arte había sido cerrada por la dictadura. Es cierto que el seminario de teatro sí continuó durante la dictadura, pero la Escuela de Artes no, lo que hoy es la Escuela Roberto Art, tal como no existía. Todavía. Entonces, el teatro independiente era como las escuelas de formación, digamos, a medida que la gente se iba profesionalizando, en realidad se iba formando con los directores, con los escenógrafos, los iluminadores. Y Rafael, digamos, asumía también ese compromiso. Él, por ejemplo, recuerdo en esa obra trabajó o más bien trabajaron con él, gente como Marcelo Pombergés, Augusto González, que hoy son profesionales muy reconocidos. Pombergés es director de arte en cine, muy prestigioso. Augusto González en República Dominicana otro tanto. Digamos, y sus primeras armas las hacían con Reyeros, con Francisco Sarmiento, por ejemplo, que fue un iluminador es un iluminador muy importante, digamos. Entonces fue una generación que tuvo esa generosidad y esa conciencia de ponerse al hombro, además, la formación de la gente. Gabriela, y Reyeros, digamos, desarrolló su trabajo en el ámbito público y también en el ámbito independiente, ¿no? Exacto, y esa es otra cuestión también que hay que reconocer de manera muy fuerte, porque
Claro. Él, como les decía, bueno, como él comentaba, trabajó en el Teatro San Martín, pero trabajó desde muy jovencito. Es decir, que tenía, digamos, su situación resuelta, digamos, a nivel económico y a nivel de producción. Y de producción con presupuestos importantes, con todos los recursos que tenía un teatro como el San Martín, ex Ribeirão d'Arte. Y sin embargo, él nunca se despegó de la escena independiente. Entonces venía a trabajar con nosotros con 0 recursos. Y eso es, bueno, para mí muy valorable, perdón. Y además, bueno, también incursionó en la dirección, fue director, trabajó con Chekhov y se fue a Rusia con un Chekhov. Y también estuvo involucrado en la gestión, fue director del Teatro Real durante unos años, donde a mi juicio también operó un cambio muy importante dentro del Teatro Real. Yo en esa época no formaba parte del elenco de la Comedia Cordobesa, de manera que lo digo como espectadora. Pero a partir de la dirección de Reyeros, me parece que el Teatro Real hizo un giro, porque él empezó a incorporar dramaturgos y directores jóvenes, cordobeses, a poner en valor a los artistas locales desde la dirección y entonces, digamos, le dio como otra impronta a la comedia cordobesa que continúa hasta hoy, ¿no? De hecho, en este momento se está haciendo un ciclo de teatro contemporáneo donde está esa impronta, esa idea, ¿no? De directores cordobeses, dramaturgos cordobeses, que no era tan frecuente en una época en la que se suponía que una comedia oficial debía tener un repertorio clásico y demás. Eso para mí fue un cambio muy bienvenido como espectador entonces y como actriz ahora. Excelente, gracias Gabriela por compartir. Por favor, a ustedes. Toda esta experiencia directa, ¿no? Y conocimiento también. No, muchas gracias a Gracias, ustedes. Gabriela. Bueno, ha llegado el final. Llegamos al final. Este programa de Voces Elegidas, pero nos vamos a reencontrar próximamente en el nuevo programa con más voces en esta celebración de los 30 años del Centro de Estudios Avanzados. Gracias.